Muy buenos días, bienvenidos. Siempre hablamos en este programa de el buen vivir. Y ustedes saben que el cuerpo hace lo posible por buscar ese equilibrio, esa homeostasis, solo que nosotros hacemos de todo para desregularlo. Hoy vamos a hablar de la osteopatía y justamente es a lo que se dedica. Pero para ello invitamos a un osteopata. Tengo el gusto de recibir a Mauricio Santiago, licenciado en fisioterapia, magíster en osteopatía de la Universidad de Salamanca, ¿verdad? Exactamente. Bueno, bienvenido. Bueno, Y aparte muchas jugador, jugador de beach handball, De beach handball, que sí, acaban de recibir la medalla, Exactamente, la de los oro. Pozos del Sur de Santa Marta. Qué bien, bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Vamos a explicar de qué se trata, porque a veces la gente lo relaciona con el quiropráctico o el fisioterapeuta Bien. y a contar las diferencias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Está muy bueno que le den cabida a este tipo de cosas y que la gente se entere más que nada a qué nos dedicamos y no solo se guíen por el nombre. La osteopatía es, si bien la gente piensa a veces que es un tipo de terapia alternativa o de medicina alternativa, no viene tanto por ese lado, sino que es una intervención o una acción, como quien dice, de parte del terapeuta frente a todo tipo de tejidos, ya sea la parte visceral, como nombraste tú, la osteopatía craneal, también el aparato locomotor. Pasa más que nada la osteopatía por un tipo de terapia integral, no viene ni a sustituir la medicina, ni tampoco a tratar solamente de una ayuda, sino que lo que busca es equilibrar lo que es el cuerpo, lo que son los tejidos, para que tu propio cuerpo mejore y actúe de la manera que tiene que actuar. Lo hace permanentemente. Yo decía esa homeostasis, ese equilibrio que busca todo el tiempo el cuerpo. A veces es tanto lo que hacemos en contra, o de lesiones, o del mal uso, de adaptaciones, o de algo que te pasó y que de repente uno nace y no tiene de repente las mismas simetrías, que también eso puede ser un problema, ¿no? La osteopatía tiene diferentes maneras de trabajo. Una es preventiva, la osteopatía preventiva es muy buena. O sea, dentro de lo que nosotros intentamos es como la que necesitamos hacer para que el paciente, al revés, todo lo contrario, no obtenga lesiones, no tenga disfunciones, pero normalmente al osteópata ya llegan cuando hay algún tipo de problema, disfunción, ya sea de la columna o una gastritis, por así decirlo. O sea, es como que le haces acordar al cuerpo, ¿no? De alguna manera, para hablarlo en criollo, exacto. Cómo debería de funcionar Totalmente. el ritmo de un órgano o la postura, inclusive las fascias, que no sé si la gente sabe lo que son las fascias. Vamos a contar qué es. Bien, la fascia es un tejido conectivo que recubre la musculatura del cuerpo. En realidad tenemos una que está comunicada en todo el cuerpo, diferente, depende de dónde se encuentre, cómo se llama. En el abdomen se llama peritoneo, a nivel de los pulmones se llama pleura, a nivel de corazón pericardio, pero tienen un tipo de movimiento, un tipo de mecanismo que se da de acuerdo a los diafragmas del cuerpo. Entonces, de acuerdo a cómo nos vamos moviendo o cómo se va moviendo esto, cómo actúa la fascia y qué sucede. Tienes que tener un conocimiento de anatomía total. Total. Y básicamente yo digo que tienen como escáner en los dedos porque lo que hacen es palpar y hacer como unos movimientos, unas manipulaciones. Bien. La osteopatía tiene dos tipos de trabajo. La terapia manual pasiva, o sea, que podemos o sea, palpar y buscar qué tipo de disfunción hay, ya sea a nivel de órgano o también el aparato locomotor. Y también tiene las maniobras, por así decirlo, que son las maniobras que se llaman de alta velocidad y baja amplitud, que son esas que tú llamabas, que son las que la gente le llama mucho la atención porque hacen ese crujido, ese estallido sobre lo que serían los huesos, que en realidad no son los huesos. Que te sacas las mentiras, ¿no? Ahí está. Pero parece como pequeñas explosiones. Exactamente. Que también vamos a explicar de qué va, porque te da un poquito de miedito eso. Sí, en realidad no tienen por qué tener miedo, porque la osteopatía busca que las manipulaciones sean en un rango fisiológico, no sean más allá del movimiento fisiológico que tiene el cuerpo. Aparte de eso, una manipulación no debe ser dolorosa para nada en ningún momento. Y no hay riesgo de ningún tipo. Y sí, en realidad riesgo siempre hay, pero la idea del osteópata en realidad y del conocimiento que tiene un osteópata sobre anatomía, fisiopatología, fisiología, movimiento, biomecánica y todo, hace que el error se disminuya al mínimo posible. No hay que hacerlo uno mismo y decir, me voy a arreglar yo mismo porque ahí podemos hacer una macana. Ni uno mismo ni con idóneo. Ni con alguien que no sepa. Eso sí es clave, ¿verdad? Es clave, totalmente ahí clave. Está. ¿Y por qué hace ese ruido? ¿Por qué hace ese chasquido? Nosotros a nivel articular tenemos lo que se llaman gases, o sea, son nitrógeno, hidrógeno, dióxido de carbono, que lo que sucede cuando hay una manipulación, hay una burbuja dentro de la articulación que se mueve rápido, cavita se llama, y una vez que cavita hace ese estallido. Ese estallido es como una liberación de presión. En realidad la osteopatía no funciona por eso, sino por una respuesta neuroreflexógena. Hay
una respuesta que llega al cerebro y un envío de una señal que hace disminuir la tensión Ahora, muscular. en esa manipulación no siempre tiene que crujir, no siempre tenemos ese aire o esa No, burbuja. no No siempre. quiere decir que sea necesario sentir ese ruido para que esté bien. No, tampoco, no. Pero si nos pasa, sabemos que hay como una liberación. Y la verdad, se siente como bienestar. Se siente Exactamente. como que uno se mueve. Ya la liberación, aparte de que tiene un componente también psicológico, ya la liberación es mayor cuando la gente escucha el sonido, pero por el simple hecho también de Claro. escucharlo. Se trabaja en una camilla, Sí. pero se hace antes una anamnesis, un Exactamente. diagnóstico, y eso Sí. es clave Sí, también. exactamente. Es para lo que más hay que estudiar. Realmente hay que ser. Porque lo más importante de este tipo de terapia es saber cuándo no hacer, no cuándo hacer. O sea, tener en claro qué pacientes podemos trabajar y qué pacientes no. ¿Diferencia con un quiropráctico? Bueno, depende de qué tipo de quiropráctico hablemos. Acá en Uruguay pasa mucho que la quiropraxia ha pasado a ser un curso de fin de semana o cursos de fin de semana de 12, 16 horas. Y también están los médicos quiroprácticos que son médicos, van a estudiar quiropraxia a otro país Claro. o también estudian esos cursos, pero un médico tiene una base fisiológica, anatómica, igual que un osteópata. Entonces, que haga quiropraxia no pasa nada. El problema está en que muchas veces el quiropráctico es una persona que se le dio por estudiar un fin de semana algo y bueno, y lo empieza a aplicar con Eso gente. sí es peligroso, Es ¿no? muy peligroso. ¿Cómo se trabaja con los órganos? ¿Tienen un ritmo? ¿Cómo te das cuenta que funciona mal el hígado o los el órganos intestino? tienen un movimiento propio, tienen movilidad y tienen motilidad. Bueno, la parte que nosotros trabajamos es la movilidad, porque la motilidad está dada por el sistema nervioso, a pesar de que se podemos trabajar también regulando el sistema nervioso autónomo, trabaja solo. Entonces nosotros siempre podemos trabajar sobre las dos cosas, sobre la que más trabajamos en un principio, sobre la movilidad del órgano. La movilidad está dada principalmente por el diafragma. Cuando el diafragma se mueve y baja, nosotros inspiramos, el diafragma baja, mueve las vísceras, cuando sube, las vísceras suben. Cuando hay restricciones de movilidad, bueno, empiezan a pasar este tipo de problemas, que puede ser por una mala llegada de sangre, un mal flujo sanguíneo, puede ser por una mala inervación, puede ser, bueno, ya después empezamos a hablar de patología. Claro, ¿no? lo que está bueno es que acá se habla de un ser. Sí, ¿no? totalmente. Un ser integral, donde están Exactamente. todos los sistemas conectados. El Exactamente. circulatorio, el sistema nervioso, el sistema Exactamente. digestivo y, por supuesto, el sistema osteoesquelético. Exactamente. Entonces, empezás trabajando por un dolor de una persona y capaz que el origen está en otro lado. ¿Y eso lo podés llegar a entender? Exactamente. Normalmente, bueno, hay test ortopédicos y hay diferentes test que lo que indican es de dónde viene, de dónde está la raíz del dolor o del problema, por así decirlo. Normalmente no es que se vaya a dar en una sesión no podemos adivinar absolutamente todo lo que tiene un paciente, pero a medida que van transcurriendo las sesiones vamos analizando cada vez más y cada vez aprendemos más sobre la persona. Pero podemos sí tener una disfunción, por ejemplo, vamos a hablar de estómago, por un problema a nivel dorsal. Tiene un componente muy lindo de la osteopatía que es que actúa desde bebés hasta la tercera edad. Yo principalmente no atiendo bebés, pero tengo colegas que sí, y la verdad que da muchos resultados. Es una maravilla, uno se siente mejor y siente como que vas mejorando, ¿no? Totalmente. Que en definitiva a veces es o por una lesión o por las adaptaciones que hacemos con el cuerpo. A veces nos duele algo y el cuerpo es tan perfecto que Exacto. tiende a adaptar y eso si no lo cambias en el tiempo puede ser un problema luego, ¿no? Exacto. Toda disfunción que se mantiene en el tiempo termina generando una adaptación y toda adaptación genera un problema. En algún momento genera un problema, un dolor, una patología. En algún momento. Lo importante es recuperar el movimiento, la Exactamente. ergonomía, la posición, porque Sobre todo la biomecánica, Claro, biomecánica ¿no? normal del cuerpo, de todo, ya sea del aparato locomotor como la biomecánica o el ritmo de movilidad de los órganos. todo está conectado y es perfecto. Todísimo. Gracias por haber No, venido. por favor, Un muchas placer. gracias.